Un anciano apache yacía muriendo bajo el sol despiadado del desierto de Chihuahua, abandonado por los suyos porque ya no podía seguir el ritmo de la tribu. Sus ojos hundidos miraban el cielo esperando la muerte, cuando el sonido de casco se acercó como trueno lejano. Bienvenido al canal Sombreros y Fusiles. Dinos desde dónde nos estás escuchando y déjanos tu like, porque lo que viene va a cambiar tu forma de ver la historia para siempre. Dicen los que vivieron para contarlo, que entre Sonora y Chihuahua hubo un tiempo en que los apaches luchaban su última guerra contra un enemigo que no conocía el honor. El coronel estadounidense Marcus Whitfield había llegado a México con órdenes secretas del gobierno gringo, limpiar la frontera de salvajes para facilitar las inversiones mineras. Whitfield no era como los militares tradicionales. Era un hombre frío, calculador, que había aprendido en las guerras indias que la crueldad sistemática quebrantaba más rápido que las balas. Sus métodos eran simples pero efectivos: envenenaba los pozos de agua, quemaba los campos de maíz que los apaches cultivaban en secreto, y cazaba a los niños como si fueran animales para quebrar el espíritu de los guerreros. No buscaba gloria militar ni reconocimientos. Buscaba resultados, y los resultados se medían en familias apache destruidas y territorios liberados para la explotación. La tribu del viejo Naiche había resistido durante meses, moviéndose por cañones y barrancos que conocían desde niños. Pero Whitfield había traído perros entrenados para rastrear y mercenarios que conocían las tácticas apache mejor que los propios indios. Uno por uno, los guerreros caían en emboscadas perfectamente planeadas. Las mujeres y niños morían de hambre porque ya no podían cazar ni recolectar sin ser descubiertos. Fue durante una de esas persecuciones implacables que Naiche, ya de más de 70 años, se dio cuenta de que era una carga para su pueblo. Sus piernas ya no respondían como antes, su vista se había nublado y sus pulmones silbaban como fuelles rotos cada vez que corrían por las montañas. Una mañana, mientras la tribu dormía, se alejó del campamento y se internó en el desierto para morir con dignidad, como habían hecho sus ancestros durante generaciones. El sol caía sobre él como martillo de fuego cuando Pancho Villa apareció en el horizonte. Villa cabalgaba solo, como solía hacer cuando necesitaba pensar, alejándose del ruido de sus tropas para encontrar la claridad que solo daba la soledad del desierto. Al principio pensó que era una roca más entre tantas, pero algo en la forma como brillaba le llamó la atención. Se acercó despacio, con la mano cerca de la pistola, porque en esos tiempos cualquier bulto extraño podía ser una trampa mortal. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, vio que era un hombre viejo, demacrado, con el rostro curtido como cuero viejo y los ojos cerrados contra el sol que lo mataba lentamente. «Oiga, compadre», dijo Villa bajándose del caballo. «¿Qué hace aquí tirado?» Naiche abrió los ojos con esfuerzo. No entendía las palabras, pero reconocía el tono. No era la voz de un enemigo. Había oído suficientes voces de enemigos para reconocerlas. Esta sonaba a preocupación genuina, algo que no había escuchado en mucho tiempo. Villa se dio cuenta inmediatamente de que tenía enfrente a un apache. Había peleado junto a ellos en ocasiones y contra ellos en otras, y sabía distinguir los rasgos, la forma de vestir, el orgullo que mantenían incluso estando derrotados. También se dio cuenta de que el viejo se estaba muriendo. Sin pensarlo dos veces, Villa tomó su cantimplora y vertió agua fresca entre los labios agrietados del anciano. Naiche bebió con desesperación, sintiendo como la vida regresaba a su cuerpo gota a gota. Cuando pudo hablar, lo hizo en un español trabajoso que había aprendido comerciando con mexicanos décadas atrás. «Déjame morir en paz, hermano», murmuró. «Ya cumplí mi tiempo en esta tierra». «Nadie se muere en paz bajo este sol», respondió Villa ayudándolo a incorporarse. «Ándale, súbase a mi caballo. Aquí cerca hay sombra y agua». Naiche estudió el rostro del hombre que le ofrecía ayuda. Había algo en Villa que reconocía, algo familiar que no lograba identificar. Era la expresión de alguien que había perdido mucho y seguía peleando, de alguien que entendía que la vida era una guerra constante contra la injusticia. «¿Por qué ayudas a un indio viejo?», preguntó mientras Villa lo subía al caballo con cuidado de no lastimarlo.
Porque he visto lo que les hacen los gringos, respondió Villa montando detrás de él. Y porque un guerrero no debe morir solo. Lo llevó hasta un pequeño oasis que conocía, donde un manantial natural creaba un pequeño paraíso verde en medio del desierto. Allí, bajo la sombra de unos álamos, Villa hizo un fuego y preparó café mientras Naiche recobraba las fuerzas lentamente. Durante esa primera noche, el viejo Apache le contó a Villa la historia de su pueblo, de la guerra sin cuartel que Whitfield había desatado contra ellos, de los métodos crueles que usaba para exterminarlos como si fueran plagas. Villa escuchaba en silencio, avivando el fuego de vez en cuando y asintiendo con la cabeza cuando el relato se volvía demasiado doloroso para las palabras. Mi gente ya no confía en nadie, dijo Naiche al final. Han visto morir a demasiados hermanos por confiar en promesas de hombres blancos. Pero tú eres diferente. En tus ojos veo la misma rabia que llevo yo. Villa se quedó pensativo un largo rato, viendo las estrellas que brillaban como diamantes en el cielo negro. ¿Cuántos guerreros quedan?, preguntó por fin. 200, tal vez menos. Pero son los mejores. Los que sobrevivieron a todo lo que Whitfield les ha hecho. Están cansados, tienen hambre, pero siguen siendo apaches. ¿Y dónde están? Naiche lo miró con desconfianza por primera vez desde que se habían conocido. Era una pregunta peligrosa. La ubicación de su gente era el único secreto que los mantenía vivos. Villa entendió la vacilación. No se preocupe, abuelo. No voy a entregarlos. Pero si quiere que lo ayude, necesito saber con qué estamos peleando. Al día siguiente, Villa mandó un mensaje a sus lugartenientes para que vinieran al oasis con provisiones y algunos de sus mejores hombres. Cuando llegaron, se encontraron a su general compartiendo el fuego con un apache viejo que los miraba con ojos que habían visto demasiada guerra. Este es Naiche, les dijo Villa. Va a ser nuestro invitado hasta que mejore. Y después, si él quiere, vamos a ayudar a su gente. Los dorados se miraron entre ellos con sorpresa. Habían peleado contra apaches antes, los respetaban como guerreros, pero aliarse con ellos era algo completamente diferente. Villa notó sus dudas y les habló con la autoridad que solo tienen los líderes nacidos. Los gringos están matando apaches como si fueran animales. Mañana van a venir por nosotros. Si no nos unimos con quien sabemos pelear, nos van a levantar uno por uno hasta que no quede nadie. Durante la semana que siguió, mientras Naiche recuperaba las fuerzas, Villa aprendió más sobre la guerra apache de lo que había sabido en toda su vida. El viejo guerrero le enseñó a leer rastros que parecían invisibles, a moverse por terreno rocoso sin hacer ruido, a encontrar agua donde parecía imposible que la hubiera. Pero más importante que las técnicas militares, Villa aprendió sobre la mentalidad apache, sobre su forma de ver la guerra como algo sagrado, sobre su concepto del honor que no admitía traiciones ni medias mentiras. Eran lecciones que cambiarían para siempre la forma como Villa dirigía a sus hombres. Una mañana, Naiche anunció que se sentía lo suficientemente fuerte para llevar a Villa donde estaba su gente. El viaje fue difícil, por senderos que solo existían en la memoria apache y cañones tan estrechos que apenas pasaba un hombre a caballo. Cuando llegaron al campamento secreto, Villa se encontró con un espectáculo que lo marcó para toda la vida. Los apaches supervivientes estaban en los huesos, con ropas hechas jirones y armas que databan de décadas atrás. Pero en sus ojos ardía una llama que Villa reconoció inmediatamente, la llama de quienes no se rinden sin importar las circunstancias. Los guerreros rodearon a Villa con desconfianza, pero respetaron la palabra de Naiche. El viejo había hablado bien de este mexicano que lo había salvado en el desierto, que había compartido su agua y su fuego sin pedir nada a cambio. Hermanos, les dijo Villa en el español que algunos de ellos entendían, vengo a proponerles una alianza. Ustedes conocen esta tierra mejor que nadie. Nosotros tenemos armas y provisiones. Juntos podemos hacer que Whitfield pague por todo lo que les ha hecho. El jefe guerrero, un hombre llamado Goyacla que había peleado junto al famoso Jerónimo, se acercó a Villa y lo estudió con ojos que parecían ver hasta el alma. Los mexicanos nos han traicionado antes, dijo en un español perfecto. ¿Por qué habríamos de confiar en ti?
Villa se quitó una de sus pistolas y se la ofreció empuñadura por delante. Porque si voy a traicionarlos, mejor me matan ahora y se ahorran sufrimientos después. El gesto causó un murmullo de aprobación entre los guerreros. Era una demostración de confianza que entendían perfectamente. Goyacla tomó la pistola, la examinó unos momentos y se la devolvió. Hablaremos, dijo. Pero primero, comparte nuestra comida. Esa noche, alrededor del fuego sagrado de la tribu, Villa selló una alianza que cambiaría el curso de la Revolución Mexicana. Los Apache le enseñarían todo lo que sabían sobre guerra de guerrillas en el desierto. Él les proporcionaría armas modernas, provisiones y la oportunidad de vengarse de Whitfield. Si llegaste hasta acá, compadre, déjanos un comentario contándonos qué opinas de esta alianza que estaba por cambiar la historia. La primera operación conjunta fue un ataque al convoy que llevaba suministros a Whitfield. Los Apache lo localizaron usando técnicas ancestrales de rastreo. Los Dorados de Villa lo atacaron con la ferocidad que los caracterizaba. La combinación fue devastadora. Whitfield no entendía qué había pasado. Sus informantes le habían dicho que los Apache estaban al borde de la extinción, y de repente aparecían con armas modernas y tácticas que nunca habían usado antes. Algo había cambiado, pero no sabía qué. La segunda operación fue contra uno de los puestos avanzados del coronel. Los Apaches se infiltraron durante la noche como fantasmas, neutralizando a los centinelas sin hacer ruido. Los Dorados entraron después y capturaron armas, municiones y documentos importantes sin disparar un solo tiro. Entre esos documentos, Villa descubrió algo que le heló la sangre. Whitfield no actuaba solo. Tenía órdenes directas de Washington para pacificar toda la frontera, empezando por los Apache y continuando con elementos revolucionarios mexicanos. Villa estaba en la lista, marcado para neutralización inmediata. Ahora entiendo por qué nos quieren muertos a los dos, le dijo a Naiche esa noche. No somos enemigos separados. Somos el mismo enemigo para ellos. El viejo Apache asintió con sabiduría. Mi abuelo decía que cuando el águila blanca extiende sus garras, no distingue entre el venado y el lobo. A los dos los considera presa. La alianza se fortaleció con cada operación exitosa. Los Dorados aprendieron a moverse por el desierto como sombras, a atacar sin ser vistos y a desaparecer antes de que el enemigo pudiera reaccionar. Los Apache, por su parte, obtuvieron las armas y provisiones que necesitaban para mantener viva la resistencia. Pero Whitfield no se quedó de brazos cruzados. Conocía la mentalidad militar mejor que nadie y sabía que la mejor forma de romper una alianza era atacar su punto más débil. Y el punto más débil de cualquier alianza es la confianza. Empezó a correr rumores entre los pueblos mexicanos de que Villa se había aliado con salvajes sanguinarios que violaban mujeres y mataban niños. Entre los Apache, sus espías sembraron la historia de que Villa planeaba entregarlos a las autoridades estadounidenses a cambio de dinero. Algunos Dorados empezaron a dudar. No estaban acostumbrados a pelear junto a indios, y los relatos de crueldades Apache que habían oído desde niños les causaban desconfianza. Algunos guerreros Apache también dudaban, recordando traiciones pasadas de mexicanos que habían prometido ayuda y luego los habían vendido a sus enemigos. La crisis llegó cuando uno de los hombres de Villa, un dorado llamado Primitivo Herrera, se acercó a su general con una propuesta que sonaba a traición. General, le dijo una noche cuando estaban solos, los muchachos están preocupados. Esta alianza con los indios nos está costando simpatías en los pueblos. La gente tiene miedo de que los Apache ataquen a sus familias. Villa lo miró con ojos duros. ¿Y qué propones, Primitivo? Que les demos información falsa sobre nuestros próximos movimientos. Cuando Whitfield los ataque, nosotros nos quedamos quietos. Se eliminan solos, y nosotros seguimos nuestra revolución sin complicaciones. Villa se quedó callado un largo rato, tanto que Herrera pensó que estaba considerando la propuesta. Cuando habló, su voz sonaba peligrosamente suave. Primitivo, ¿sabes cuál es la diferencia entre un revolucionario y un bandido? No, general. Un bandido traiciona por conveniencia.
Un revolucionario cumple su palabra aunque le cueste la vida. Tú decides qué quieres ser. Herrera entendió el mensaje. No volvió a mencionar la traición, pero Villa sabía que la semilla de la desconfianza ya estaba plantada. Tenía que hacer algo antes de que germinara y destruyera todo lo que habían construido. La prueba final llegó cuando los exploradores Apache reportaron que Whitfield había reunido a todos sus hombres para un ataque masivo contra el campamento principal de la tribu. Era una trampa obvia, diseñada para atraer tanto a los Apache como a Villa a un lugar donde pudiera destruirlos a todos de una vez. Es demasiado perfecto, le dijo Goyakla a Villa. Whitfield sabe que si ataca a nuestras familias, tendremos que ir a defenderlas. Y sabe que si vamos, tú vendrás con nosotros. Villa asintió. Es exactamente lo que haría yo en su lugar. Pero también es exactamente lo que vamos a hacer. ¿Ir a la trampa? Ir a la trampa, pero no como él espera. El plan de Villa era audaz hasta la temeridad. En lugar de evitar la trampa, iban a usarla contra Whitfield. Los Apache evacuarían secretamente a todas las familias del campamento, dejando solo guerreros escondidos. Cuando Whitfield atacara, encontraría resistencia donde esperaba encontrar víctimas indefensas. Pero la parte más brillante del plan era la segunda fase. Mientras Whitfield estaba ocupado atacando el campamento vacío, Villa y la mitad de los Dorados atacarían su base principal, donde había dejado pocas defensas. Los Apache que quedaran libres después del primer enfrentamiento se unirían al ataque contra la base. Era un plan que requería coordinación perfecta y confianza absoluta entre mexicanos e indios. Cualquier falla de comunicación o cualquier acto de traición significaría la muerte para todos. La noche antes del ataque, Villa se sentó junto al fuego con Naiche y Goyakla. Los tres hombres sabían que al día siguiente muchos de ellos estarían muertos, pero también sabían que tenían la oportunidad de cambiar para siempre el equilibrio de poder en la frontera. Hermano, le dijo Naiche a Villa, mañana puede ser que nos volvamos a encontrar en el mundo de los espíritus. Si eso pasa, quiero que sepas que me honró pelear a tu lado. Villa sintió un nudo en la garganta. Había conocido muchos guerreros valientes, pero pocos con la dignidad serena de este viejo Apache que había elegido luchar hasta el final en lugar de morir en el desierto como estaba planeado. El honor fue mío, abuelo, respondió. Me enseñaste que la guerra no es solo sobre ganar batallas. Es sobre mantener el alma limpia mientras peleas. Al amanecer, los dos ejércitos se movieron hacia sus posiciones como piezas en un tablero de ajedrez mortal. Whitfield, confiado en su superioridad numérica y armamentística, dirigió a sus hombres hacia el campamento Apache sin sospechar que estaba caminando hacia la trampa más sofisticada que jamás le habían tendido. El ataque comenzó exactamente como Villa había predicho. Whitfield ordenó un bombardeo de artillería seguido por una carga de caballería que debería haber aplastado cualquier resistencia Apache. Pero en lugar de encontrar familias aterrorizadas, se encontró con guerreros experimentados que conocían cada piedra, cada árbol, cada lugar donde esconderse. La batalla fue feroz. Los Apache pelearon con la desesperación de quienes defendían todo lo que les quedaba en el mundo, y los soldados de Whitfield se encontraron atrapados en un terreno que favorecía a sus enemigos. Las bajas empezaron a acumularse del lado estadounidense. Pero Villa sabía que esa era solo la mitad de la victoria. Mientras Whitfield gastaba sus fuerzas contra los Apache, él lideró el ataque contra la base principal del coronel. La sorpresa fue total. Los pocos soldados que habían quedado de guardia no esperaban ver aparecer a los Dorados como demonios vengadores entre el humo del amanecer. La base cayó en menos de una hora. Villa capturó el armamento, las provisiones, los documentos secretos y, lo más importante, cortó las comunicaciones de Whitfield con sus superiores. El coronel estaba ahora completamente aislado, sin refuerzos y sin esperanza de escape. Cuando Whitfield se dio cuenta de que había caído en una trampa, ya era demasiado tarde. Sus hombres estaban desmoralizados por las pérdidas sufridas contra los Apache y ahora se enteraban de que su base había sido capturada y su línea de retirada cortada. La batalla final tuvo lugar en un valle estrecho donde Whitfield intentó reagrupar a sus fuerzas supervivientes.
pero ahora enfrentaba el poder combinado de los dorados y los guerreros apache, peleando juntos como una sola fuerza devastadora. Villa encontró a Whitfield al final de la batalla, herido y escondido detrás de las rocas como un animal acorralado. El coronel estadounidense, que había sembrado tanto terror entre los apache, temblaba como hoja en el viento cuando vio acercarse al general revolucionario. ¿Tiene algo que decir por lo que les hizo a estas familias?, preguntó Villa con la pistola en la mano. Whitfield intentó hablar de órdenes superiores, de política internacional, de la inevitabilidad del progreso. Villa lo dejó terminar su discurso patético y luego se volvió hacia Goyacla. «Es suyo, hermano», le dijo. «La justicia apache es más apropiada para alguien que cazaba niños como animales». El guerrero apache miró al hombre que había causado tanto sufrimiento a su pueblo y asintió con gravedad. Lo que pasó después no se cuenta en historias para niños, pero la justicia se cumplió como tenía que cumplirse. Con la muerte de Whitfield y la destrucción de sus fuerzas, la presión sobre los apaches se redujo considerablemente. Las autoridades estadounidenses, al verse privadas de su hombre más efectivo en la zona, decidieron que el costo de continuar la guerra era demasiado alto. Villa había ganado algo más valioso que una batalla. Había ganado el respeto y la lealtad eterna de los guerreros apache más experimentados del continente. Algunos decidieron regresar con sus familias a las reservas, pero otros, especialmente los más jóvenes, se unieron permanentemente a las fuerzas villistas. Naiche vivió 5 años más después de esa batalla, y Villa siempre dijo que fueron los 5 años más productivos de su carrera revolucionaria. El viejo apache le enseñó no solo tácticas militares, sino filosofía de guerra, formas de mantener la disciplina sin quebrar el espíritu, métodos para ganarse la lealtad que van más allá del miedo o el dinero. Cuando Naiche murió, lo hicieron con todos los honores apache, pero también con honores mexicanos. Villa ordenó que lo enterraran en una loma desde donde se podía ver tanto el desierto apache como los campos mexicanos, porque había sido un puente entre dos mundos que aprendieron a respetarse mutuamente. Los guerreros apache que se quedaron con Villa se convirtieron en una fuerza de élite dentro de los dorados. Eran los exploradores más hábiles, los especialistas en guerra nocturna, los expertos en combate en terreno difícil. Su presencia en las filas villistas se convirtió en una ventaja táctica que otros generales revolucionarios envidiaban pero no podían replicar. Años después, cuando Villa ya era una leyenda y los apache habían encontrado su lugar en el nuevo mundo que surgía de la revolución, la gente contaba la historia del general que había salvado a un viejo indio en el desierto y había ganado a cambio un ejército de guerreros invisibles. Dicen que en las noches de luna llena, cuando el viento sopla desde las montañas, todavía se pueden oír los cascos de caballos apache cabalgando junto a los dorados por los senderos antiguos, recordando que la verdadera fuerza no viene de las armas, sino del respeto mutuo entre guerreros que pelean por la misma causa. Y así fue como un acto de compasión hacia un anciano moribundo se convirtió en una alianza que cambió para siempre la forma de hacer la guerra en el norte de México. Porque Villa entendió algo que muchos generales nunca aprenden, que la mejor victoria es la que convierte a los enemigos en hermanos. Si llegaste hasta acá y querés seguir conociendo estas historias que no te cuentan en los libros, suscríbete al canal.